Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Quien les habla, el pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, Facundo Zuna, solo por su gracia y su misericordia. Y hoy estamos una vez más compartiendo en esta cuarentena esta humilde reflexión para que juntos podamos al menos tener una porción bíblica y a través de la misma poder estar reflexionando durante el Día del Señor, que es hoy, durante la semana, poder nuevamente oír la predicación y poder recibir el consejo del Señor. Una vez más quiero agradecerles a todos aquellos que envían mensajes por privados, dándole hora a la palabra del Señor, recibiendo el consejo del Señor, aún pidiendo oración. Estamos para servir y siempre y en todos los aspectos y en todas las direcciones la gloria y la honra siempre, siempre va a ser para el Señor. Hay algo que Dios puso en mi corazón que me hizo pensar. Nosotros tenemos que aprender o al menos entender de que hay cosas en la vida que uno tiene que aprender o al menos tiene que tenerlo como base, que es el poder disfrutar el bien que Dios nos da debajo del cielo, ¿no? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, en un momento Jesucristo le dice a los discípulos: considerad los lirios del campo, que ahora más adelante los vamos a ver. Dice que ni aun Salomón se vistió con la gloria de ellos. Y la palabra considerar es detenerte, observarlos, poder disfrutarlos. Y nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo al menos tiene que aprender de que uno tiene que aprender a disfrutar también de la vida que el Señor nos da debajo del cielo. A veces corremos alocadamente, a veces no echamos de ver el bien que el Señor nos da. A veces, yo siempre digo, no estamos en nuestros hogares y lo que hacemos es maldecir esta casa ¿no? Insultamos o siempre lo mismo con este pasto y son los bienes que Dios nos da, el rinconcito en la tierra que el Señor nos otorgó para que nosotros podamos vivir con nuestras familias. A veces también maldecimos a las personas que están a nuestros alrededores. Y yo pensaba en todo esto y miraba el Salmo capítulo 8. El Salmo 8 dice, hay una palabra que me llamó la atención, más que una palabra es una pregunta que hace, ¿no?, el salmista cuando por el Espíritu Santo está escribiendo y dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y a mí me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros, cuando miramos a una persona que se está exaltando, o cuando miramos a una persona que está tomando quizás una mala conducta, decimos: ¿quién se cree este negrito, cabecita? ¿No? O ¿quién se cree verdad? Que se jacta tanto y etcétera, ¿no? Pero el Señor dice que Él tiene memoria de nosotros, los hombres. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y Él tiene, en este caso, un propósito definido y determinado para cada uno de nosotros. El Señor le habla a Jeremías y le dice: antes, en este caso, que nacieras, te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Es importante entender de que el Señor nos predestinó, nos pensó, nos ideó. Dice que Dios amó, en este caso, a Jacob antes que hiciera lo bueno y lo malo. Dios nos ama. Dios ama, en este caso, a los hombres. Dios no es que Dios es un Dios que en este caso es cruel, que es un Dios juicioso. Al contrario, Dios ama la creación. Quien no ama la creación, quien no ama al hombre, es el mismo, en este caso, Satanás. Pero Dios sí, Dios ama a la creación, y también ama a aquellos que aceptan como en su corazón como el Mesías que ha de venir, a Jesucristo de Nazaret. Aquel que lo acepta y cree que Jesucristo es el Salvador del mundo, no solamente lo ama, sino que
en este caso lo constituye un hijo de Él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense en el amor que Dios tiene a su creación, que envió a su unigénito Hijo, al único que tenía, para que todo aquel que en Él cree, que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la persona de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida eterna. Tenemos una vida eterna, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. La palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios, es intimar con Dios, es caminar con Dios. Y la palabra del Señor nos habla, y el salmista preguntaba, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Dios en este tiempo nos está visitando. Nosotros somos lo vil, lo menospreciado, lo que no es, pero Dios nos toma a nosotros, a lo vil y a lo menospreciado, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, porque somos hechura, en este caso suya, somos en este caso barros en las manos del Señor, en las manos del alfarero. Por eso que es importante entender de que delante de Dios y para Dios, nosotros los seres humanos tenemos valor. Muchas veces nosotros nos encontramos aún teniendo un concepto distorsionado, en este caso de nosotros mismos, cuando no debe ser así. Al contrario, Dios, el Señor, tiene cuidado de nosotros, y el Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y no solamente esto, el Señor tiene cuidado y el Señor nos valora más de lo que nosotros creemos o aún en este caso pensamos. Por eso, hermanos amados, quiero más que nada hablarles al corazón de que nosotros debemos entender de que quién somos nosotros, en este caso, para que el Señor se acuerde o al menos tenga memoria de nosotros, y no solamente eso, para que nos visite. ¿Quién somos? ¿Qué reconocimiento, qué valor tenemos en este caso para el Señor? El salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él de memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista se alegraba, el salmista se gozaba por entender realmente qué valor tenía el hombre para el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 4, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense, mis hermanos, qué valor tenemos para Dios, que si bien los pajarillos valen para Dios, pero también nosotros valemos para Dios. Nosotros tenemos un valor importante delante del Señor. Por eso, por ningún punto de vista nos debemos menoscabar o nos debemos sentir menos o autodespreciarnos, porque no es así. Debemos entender que tenemos valor, en este caso, delante de Dios y para Dios, al punto de que nuestros cabellos están contados por el Señor. Imagínense, mi hermano,
¿Qué profundidad tiene esto? Que ninguno y ni uno de nuestros cabellos va a caer a tierra sin el consentimiento del Señor. Luego dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades dice, y no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará, dice, en esa misma hora lo que habéis de decir. Fíjense, no solamente nosotros tenemos valor delante del Señor, sino que si nosotros confesamos el nombre de Jesucristo de Nazaret y no lo negamos, el Señor nos va a confesar delante, en este caso, de su presencia allá en el trono de la gracia y delante de las huestes de ángeles. Él nos va, en este caso, exponer. Él va a confesar y Él va a dar testimonio de que somos sus hijos, al punto de que nos dice: ustedes no se preocupen cuando vengan situaciones apremiantes, vengan persecuciones, aún si tuvieran que dar razón de la fe, porque dice, ustedes no se tienen que preocupar, porque el Espíritu Santo mismo va a poner palabra en su boca. Fíjense que a veces nosotros nos preocupamos de cómo debemos hablar con ciertas personas, o nos preocupamos de qué manera debemos afrontar ciertas situaciones, y el Señor dice, ustedes no se tienen que preocupar, porque el Espíritu Santo va a poner palabras sobre, en este caso, sus bocas. Fíjense quién es el hombre para que el Señor tenga memoria, ¿no? ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él y para que Dios mismo lo visite? El Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él va a dar testimonio a través nuestro, en este caso, de que somos hijos de Dios. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aún también muchas veces nosotros estamos en la tierra y la gracia del Señor nos alcanza y el Señor nos da riqueza, nos da bienes, y nosotros pensamos en derribar, en este caso, nuestros graneros, o al menos en poder recibir mayor riquezas para nuestros bolsillos, pero no somos ricos para con el Señor. Es más, creemos que si nosotros tenemos es mejor. ¿Por qué? Porque podemos edificar nuestra casa mejor, porque podemos poder comprarnos un autito mejor, que no está mal, porque el bien del Señor es que uno coma y beba, en este caso todos los días, y disfrute del bien que Dios les da. Pero al punto de la avaricia al Señor no le agrada. Este varón tenía muchos bienes, pero no era rico para con Dios. No honraba el nombre del Señor. Pero a mí me llama la atención de que muchas veces nosotros le ponemos o le damos más valor al dinero, o le damos más valor, en este caso, a otras cosas que al mismo Señor. Y fíjense que este hombre pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Fíjense en cuánto había recibido. Era tanto lo que tenía que en vez de compartirlo, él quería agrandarlo, en este caso los graneros, derribarlos y hacerlo más grande. Pero me llama la atención lo que le dice el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjense que nosotros fuimos creados, las almas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, dice la palabra, que le pertenecen a Dios.
y aún así nosotros creemos que somos dueños aún también de nuestros bienes y somos dueños también de nuestras acciones cuando no es así. El Señor viene y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que vos hiciste y todo el esfuerzo que vos tenés en esas riquezas que en este caso obtuviste, ¿de quiénes van a ser? Entonces, fíjense en quién es el hombre, o qué es el hombre para que Dios tenga memoria, ¿verdad? Y para que lo visite. Y sepan que el Señor, nosotros no somos eternos. Nosotros estamos con los días contados en la tierra. Y nosotros tenemos que entender que debemos, como decía en este caso, considerar los lirios del campo, considerar, disfrutar del bien que Dios nos da, pero no perdernos de vista, en este caso por el temor, por en este caso la preocupación de qué debemos hablar, o por la riqueza, perder en este caso de vista a Dios. Dios realmente, mis hermanos, nos ama. Nosotros tenemos un amor y tenemos un valor para Dios inconfundible. El valor que nosotros tenemos para Dios, ustedes ni se imaginan, y a veces nosotros nos menoscabamos. Pero fíjense en que las almas le pertenecen al Señor. Hermanos, aprenda a disfrutar. La vida, hermano, vuela. Hoy usted quizás tenga su papá, quizás tenga su mamá, quizás tenga su hermano, su hermana, quizás tenga a su esposo, a su esposa, a su compañero, a su compañera, en fin, usted tiene que saber que tiene que disfrutar en este caso a las personas, y no solamente esto, disfrute a su amigo, disfrute a su amiga, aquellos que aman al Señor, disfrute también del bien que Dios les da, disfrute en este caso clavar un clavo, disfrute su casa, porque eso es lo que el Señor le ha dado. Pero oiga, no entre en el afán, no entre en la ambición, porque si no usted va a perder el objetivo. Luego, aquí mismo en Lucas capítulo 12, en el versículo 22, continúa el Señor hablando y dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensas ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por en este caso lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente, en este caso del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscáis primeramente el reino de Dios, dice, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Por eso que es importante, mis hermanos, no entrar en ansiosa inquietud. A veces nosotros nos ahogamos, como quien diría, en un vaso de agua. No debe ser así. Dios sabe y nosotros tenemos valor para Dios. Y Dios sabe de nuestra necesidad. Dios sabe de aquellas cosas que a nosotros nos faltan. Pero muchas veces perdemos el timón, en este caso, de nuestra comunión con el Señor. Porque entramos en ansiosa inquietud y empezamos a preocuparnos por un montón y un sinfín de cosas que Dios sabe, en este caso, que tenemos necesidad. A mí me llama la atención porque dice, no podéis ni aún con lo menos, ¿cómo vas a poder con lo demás? A veces queremos hacer, en este caso, más de nuestra fuerza y no se puede. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer según nuestra fuerza. No, a veces queremos ir un poquito más hacia adelante y no debe ser así. Miren, mis hermanos, debemos entender de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades y que Dios sabe
en este caso, a lo que a nosotros nos falta. Miren, debemos ser muy cuidadosos, porque el afán, la preocupación, muchas veces nos desvían del propósito del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 12, dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dice la palabra de Dios: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho aún un necio a gloriarme, vosotros me obligaste a ellos. Dice el apóstol: pues yo debería ser alabado por vosotros. Fíjense qué importante, mi hermano, que no solamente nosotros debemos entender que no debemos temer, nosotros no solamente debemos entender que Dios va a poner palabra en nuestra boca, no debemos preocuparnos, también nosotros debemos entender que no debemos poner el amor en las riquezas, sino también debemos entender de que no debemos estar en ansiosa inquietud por aquellas cosas que anhelamos, ¿verdad? Porque el fin es que nosotros podamos disfrutar, porque ¿qué es el hombre para que en este caso Dios tenga memoria? Dios piensa en nosotros. La Biblia dice que aunque afligido yo, Dios pensará en mí. No solamente esto, dice que también ¿quién es el hombre para que lo visites? Dios aún así nos hace entender cuando nos visita, nos hace entender por medio de su Espíritu Santo el valor que nosotros tenemos para Él. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos, sus siervas, nosotros somos ovejas de su prado, y el Señor quiere visitarnos, pero todas estas cosas que anteriormente fueron dichas son las que no nos dejan entrar en esa experiencia con el Señor. Entonces tenemos miedo a todo el mundo, tenemos miedo a lo que va a pasar, estamos preocupados, somos como profetas mudos, no hablamos porque no, por ahí si hablo mal, no digo las cosas por temor, por miedo, en fin. No solamente esto, sino que al no tener la mirada puesta sobre el Señor, empezamos a poner en las cosas materiales. Y no solamente esto, nos empezamos a preocupar qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, y entonces todas estas cosas nos sacan del propósito de Dios para que nosotros podamos tener una comunión, o al menos poder tener una experiencia con el Señor. Y el salmista decía: ¿quién es el hombre para que le visites? Y acá el apóstol Pablo fue visitado por el Señor y fue arrebatado por el Señor, fue llevado al tercer cielo, hermanos. Y nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo, no podemos ir más allá o aparentar algo que no somos. Debemos ser humildes, somos como somos, tenemos lo que tenemos y tenemos lo más valioso en nuestros corazones, que es la gracia de Dios, que es el amor de Dios, que es esa sangre derramada en la cruz del Calvario en nuestras vidas, que fuimos sellados, que tenemos la garantía del Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces el apóstol decía: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y dice que oyó palabras que no les dado al hombre conocer. El apóstol había tenido una experiencia tremenda, había sido visitado por el Señor y de una manera particular, y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere visitarnos de una manera especial, porque Dios
es amor, y nosotros tenemos que entender que debemos y saber en nosotros, pues nosotros lo debemos entender, que nosotros tenemos valor para Dios. Nosotros somos valiosos en las manos del Señor. Por eso que es necesario entender, mis hermanos, de que Dios quiere meternos en estas experiencias. Y si tenemos, como decía el apóstol recién acá, debilidades, gracias Señor, porque tenemos debilidades, porque en las debilidades el Señor se fortalece, en las angustias, en las persecuciones, en las afrentas, en las necesidades. El apóstol llegó a decir, cuando soy débil soy fuerte, o sea, yo descanso en el Señor. Tengo que aprender a confiar en el Señor. Tengo que aprender a saber de que Dios tiene cuidado de mi vida, porque Dios tiene cuidado. Dios, si es necesario, enviará sus ángeles. ¿Para qué? Para que nuestro pie no tropiece en piedra, ¿sí? Si bien fue esta palabra que usó Satanás para, en este caso, espadear, para exponer delante de Jesús, pero es palabra de Dios. Él la tomó, pero es palabra de Dios. Dios, si es necesario, va a mandar a sus ángeles para que nos libren, en este caso, de todo mal. Pero nosotros tenemos que entender, nosotros debemos, en este caso, concientizarnos de que somos valiosos para Dios y que lo más hermoso que tenemos es la comunión con su Espíritu Santo y poder entrar en la presencia de Dios y poder tener esa comunión con Él las 24 horas del día, porque Dios está ansioso de tomarnos y llevarnos en este caso a otra atmósfera espiritual, a otra dimensión espiritual, para que usted me entienda. Dios quiere que entremos al estado del Espíritu Santo. Dice que Juan estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Dios quiere llevarnos a ese estado para abrirnos el mundo espiritual, para traernos, en este caso, a nuestros corazones riquezas espirituales y para soltarla, en este caso, sobre la tierra, y que el alma que no tiene a Cristo pueda volverse y pueda venir, en este caso, a través de nuestras vidas, a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, no tengan temor, marchen. Ustedes valen más, en este caso, dijo Jesús, que algunos pajarillos. Sus cabellos están contados. Hermanos, no se preocupen por lo que han de hablar. Hablen, Dios le va a dar palabra en su boca para llevar y dar razón del Señor Jesucristo. Hermanos, no ponga su amor en las riquezas, sea sabio. Miren, dice, de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que recibimos de la mano del Señor se lo tenemos que dar al Señor. Sea lo que sea, todo, dice la palabra. A veces me preguntan a mí, pastor, ¿cuánto le tengo que dar al Señor? Pastor, ¿qué le tengo que dar al Señor? Todo le tenés que dar todos los bienes que recibís, le tenés que dar tu alma, le tenés que dar tu cuerpo, le tenés que dar tu vida al Señor. Todo le pertenece al Señor. Todo lo que el Señor te pide, dáselo. Yo siempre digo, yo le doy al Señor, algunos están de acuerdo porque la doctrina de tal cosa dice esto, la doctrina de tal cosa dice el otro. Yo le doy a mi Señor porque soy un agradecido, porque todo lo que tengo proviene de Él. Entonces no ponga su corazón en la riqueza, no sea cosa que el Señor venga a buscar su alma. Necio, y todo lo que vos tenés, ¿para quién va a ser? Y por el otro lado, mis hermanos, no se afanen. No entren en ansiosa inquietud, qué tienen que comer, qué tienen que vestir, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el gas, que tengo que pagar el internet, que tengo que pagar... Porque, a ver, llevarlo y ponerlo en la presencia del Señor. Yo le decía hace unos días a un hermano, si vos orás, o a una hermana le decía, si vos orás, vos tenés que creer lo que orás. Porque si vos orás y seguís teniendo eso en tu corazón, tenés todavía esa carga en tu corazón, es porque todavía no le creíste al Señor. Oraste, pero no le creíste, porque si vos le creés, orás creyendo de que Dios va a hacer y esa carga de tu corazón se va a ir. Y por último, entren en lo sobrenatural. Dejen que Dios le visite y que Dios haga lo que tenga que hacer con su vida. Amados, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido y sea de bendición. Y Señor, levanta hombres y mujeres. En el cuerpo no lo sé y fuera del cuerpo no lo sé. Que Dios lo sepa, Señor, pero que tengan una experiencia sobrenatural. Revélale, Señor Padre del cielo. Abre los ojos espirituales, como lo hiciste, Señor Padre del cielo, con Jesse. Que pueda ver que más son los que están con nosotros de aquellos que en el mundo están.
Confiemos en el Señor. Aquel que es nacido de nuevo vence al mundo. Así que confíe. Usted nació de nuevo por el Espíritu Santo. Camine en lo sobrenatural. Camine en este caso en la atmósfera del Espíritu Santo. Y usted verá y usted se dará cuenta, como en un momento el Espíritu Santo habló a mi corazón, que no somos personas comunes. Somos personas que caminamos en lo sobrenatural. No se baje a estas cosas anteriormente dichas. Confíe en el Señor y marche. Dios le bendiga mucho.